Buenos días, licenciado, buenos días, compañeros. Nosotros vamos a hablar sobre el tamaño atómico. Primeramente, ¿qué es el tamaño atómico? El tamaño atómico o radioatómico es una propiedad que tienen todos los elementos, en el cual se puede ver la mitad de la distancia entre el radio y el núcleo de algunos átomos. También por medio del tamaño atómico podemos ver el diámetro que determina el tamaño de un átomo. ¿Quién descubrió el radio atómico? El radio atómico fue descubierto en 1898 por Marie Curie y su marido Pierre Curie en una variedad de uranita del norte de Bohemia. Radio atómico o radio de Born 215 peso molecular. Radio covalente 221 más menos 2 peso molecular. Radio de Van der Waals 283 peso molecular. Nombre radio, símbolo Ra y número 88. Yo les voy a hablar sobre la historia del tamaño del átomo. En 1920, poco después de que ya era posible determinar los tamaños de los átomos utilizando la difracción de rayos X, se surgió que todos los átomos de un mismo elemento tienen el mismo radio. Sin embargo, en 1923, cuando hubo más datos disponibles, se determinó que la aproximación de un átomo como una esfera no se mantiene necesariamente cuando se compara el mismo átomo en cristales con diferentes estructuras. Buenos días. El tamaño atómico o radioatómico sirve para identificar la distancia media entre dos núcleos del mismo elemento, enlazados entre sí. Por medio del radio atómico es posible determinar el tamaño del átomo. En conclusión, el tamaño atómico o radioatómico es una propiedad periódica de los elementos, que es la mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos iguales. Esta forma del orbital atómico define el tamaño del átomo. Así, el diámetro de la nube electrónica alrededor del núcleo, es decir, el diámetro de todo el átomo, es del orden de 0,1 nanómetro. El radio atómico es la distancia que existe entre el núcleo y la capa de la valencia, la que se encuentra más lejos. Gracias al radio atómico es posible determinar el tamaño del átomo. Unos métodos para calcularlo es la difracción de neutrones, electrones y rayos X. Esto depende del tipo de elementos que esté tomando. En cualquier caso, no es una propiedad fácil de medir, ya que este depende, entre otras cosas, de la especie química en la que se encuentre el elemento en cuestión. En los grupos, el radio atómico aumenta con el número atómico, es decir, hacia abajo.